estímulos externos. Muy bien, estudiantes, empezamos con el tema 21. Recuerden que el tema es: fortalecemos la convivencia en el hogar mediante la solución de conflictos y conocemos cómo nuestro sistema nervioso procesa las emociones que generan los conflictos. Entonces, hoy vamos a hablar del sistema nervioso. Recuerden que el sistema nervioso es un tema bastante grande y complejo, pero vamos a tratar de resumirlo lo más que podamos. Para empezar, ¿qué es el sistema nervioso y cuál es la función principal? A ver, el sistema nervioso obviamente es un conjunto de órganos y es parte importante de nuestro cuerpo. ¿Para qué sirve? Sirve para percibir, integrar y responder al mundo que nos rodea. Es decir, cuando hablamos de percibir, es decir, sentir, ¿verdad? Sentir todo lo que ocurre alrededor, todo lo que ocurre en el ambiente, todo lo que nosotros podamos ver. Nosotros podemos ver cualquier acción, podemos ver un animal, un paisaje, podemos sentir frío, podemos sentir miedo, podemos sentir calor. Todo eso nuestro cuerpo lo va a percibir y nuestro sistema nervioso lo va a procesar y lo va a volver en una respuesta. A ver, así como para enviar, recibir e interpretar información de todas las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nosotros podemos sentir frío, ¿verdad? Nuestra piel. Entonces, toda esa información va a ir al cerebro. Podemos sentir calor, toda esa información va a ir al cerebro. ¿Y qué hace nuestro cerebro? Va a producir una respuesta, ¿verdad? Que podría ser sudoración. Y toda esta información se hace a través de las neuronas. Recuerden, neuronas, que es una célula. El sistema nervioso monitorea y coordina tanto las acciones voluntarias como es caminar y las acciones involuntarias como la respiración. O sea, todo eso hace el sistema nervioso. Hace que nosotros podamos respirar, que es una acción involuntaria, así como también caminar, correr, jugar, ¿verdad? Todo eso hace nuestro sistema nervioso. Y dentro de nuestro sistema nervioso, obviamente, hay células. Estas células son denominadas neuronas. Ahora, ¿qué hacen estas neuronas? Como ven aquí, estudiantes, esto es una neurona. Es la imagen de una neurona, ¿verdad? Tiene una forma alargada y ramificada. Por esta neurona va a pasar esa información. Va a pasar ese impulso eléctrico, ese impulso nervioso. Nuevamente, ¿verdad? Nosotros podemos sentir un dolor en el dedo, ¿verdad? Y esa información se va a ir por nuestras neuronas hasta el cerebro y el cerebro va a procesar esa información y va a enviar una respuesta. Esa respuesta obviamente va a ser quitar la mano de ese lugar. Entonces, esa información va a pasar por todas nuestras neuronas. Recuerden que vamos a tener una red de neuronas hasta llegar a nuestro cerebro. Entonces, esta información va a pasar por aquí. Ahora, las neuronas no están pegadas. Hay una pequeña separación de neurona a neurona. Estas dos estructuras celestes son las famosas dendritas. Entonces, estos puntos, estas cositas de color, bueno, morado, viene a ser la información, el impulso nervioso. Todo esto, toda esta acción se llama sinapsis, cuando la información pasa de una neurona a otra neurona. A esto se llama sinapsis. Recuerden que nuestro sistema nervioso va a estar separado por dos grandes sistemas: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Recuerden que nuestro sistema nervioso va a captar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, a través de los ojos, a través de la piel, que es el tacto, del oído, del gusto. Y nuestro cerebro lo va a procesar para originar una respuesta. ¿Cómo está dividido el sistema nervioso? A ver, vamos a ver primero la división y después la definición lo vamos a ver más adelante, poco a poco. Recuerden que nuestro sistema nervioso está en todo nuestro cuerpo. La base central obviamente es el cerebro, ¿verdad? Y estas ramificaciones vienen a ser los nervios.
A ver, el sistema nervioso, como hemos dicho hace un momento, se separa en el sistema nervioso central, que está aquí, y el sistema nervioso periférico, que viene a ser todo lo que está alrededor de nuestro cuerpo, los nervios. A ver, el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está aquí dentro del cráneo, viene a ser todo esto. Y el encéfalo está conformado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y también por la médula espinal. La médula espinal, bueno, no se ve, pero baja por toda la columna vertebral. Esta es la médula espinal. De aquí de la médula espinal van a salir muchos nervios. Esto viene a ser el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico se va a separar en el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Todas estas ramificaciones, todos estos son nervios. Y todos esos nervios conforman el sistema nervioso periférico. Obviamente viene de perímetro, ¿verdad? De alrededor. Entonces nuestro sistema nervioso periférico se encuentra en todas las partes del cuerpo. Tú puedes sentir dolor en los dedos, es porque hay nervios. Ahí está el sistema nervioso periférico. Tú puedes sentir dolor en la oreja, hay nervios. Ahí está el sistema nervioso periférico. ¿Pueden sentir dolor en el cabello al momento de cortarte el cabello? No, ¿verdad? Porque ahí no hay nervios. Pero si te jalas el cabello, obviamente te estás jalando el cuero cabelludo. Ahí sí sientes dolor. ¿Por qué? Porque en el cuero cabelludo sí hay nervios. Ahí está presente el sistema nervioso periférico. Y ese dolor que viene a ser información, ¿hacia dónde lo envía? Al cerebro para procesarlo. Ahora, vamos a definir esta división. Hemos dicho que el sistema nervioso se separa en dos grandes partes, ¿verdad? El central y el periférico. El sistema nervioso central va a incluir al cerebro y a la médula espinal. O también podemos decir al encéfalo y la médula espinal. Recuerden que el cerebro está dentro del encéfalo. El encéfalo abarca ya mucho más cosas. Entonces aquí tenemos al sistema nervioso central. Todo lo que ven de color, vamos a ver el plomo, es el sistema nervioso central, que viene a ser el encéfalo, y acá está el cerebro, y la médula espinal que baja justo debajo del encéfalo por toda la columna vertebral. Esto es la médula espinal. Y por el sistema nervioso periférico, que se encuentra fuera del cerebro, se encuentra fuera del encéfalo. Entonces, el sistema nervioso periférico conecta al cerebro y la médula espinal, o sea, va a estar conectado el sistema nervioso periférico a esto, a la médula y al cerebro, a través de nervios, ¿verdad? Llamados nervios periféricos. Y estos nervios van a estar por todas partes de nuestro cuerpo, recuerden. Ahora, el sistema nervioso periférico también va a tener sus divisiones. Está el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. ¿De qué se encarga el sistema nervioso somático? El sistema nervioso somático, que viene a ser periférico, se encarga de la información de tipo sensorial y motora. Es decir, de repente tú te hinques o te golpees con algún objeto, ¿verdad? O de casualidad tocas la punta de un clavo, vamos a poner ese ejemplo, ¿verdad? Automáticamente tú quitas la mano de ese lugar. Entonces, ¿quién está actuando ahí? El sistema nervioso periférico somático. ¿Qué pasa si tú te quemas con una vela prendida? Y automáticamente tú quitas el brazo, ¿verdad? De ese lugar. ¿Quién está actuando? El sistema nervioso periférico somático. Porque el somático se encarga de todas las sensaciones y motoras. Sensaciones, la sensación de ardor, la sensación de dolor. Y motora, obviamente, el movimiento, ¿verdad? Tú quitas el brazo automáticamente. Entonces, ahí es donde actúa el sistema nervioso somático. ¿Y cuándo actúa el sistema nervioso autónomo? Controla las funciones involuntarias corporales.
El sistema nervioso periférico autónomo también es conocido como vegetativo. Y a su vez se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Cuándo actúa el sistema nervioso autónomo? En la respiración. Por ejemplo, tú quizás estás caminando y un perro viene corriendo hacia ti y te quiere morder. Y tu respiración se acelera, ¿verdad? ¿Quién está actuando ahí? El sistema nervioso autónomo. Quizás tú sientas miedo por algo y tus pupilas se dilaten. ¿Quién está actuando ahí? El sistema nervioso autónomo. Entonces recuerden, siempre deben de saber diferenciar entre el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso central? Vamos a hablar de todas las funciones del sistema nervioso central. Ya sabemos que el sistema nervioso central es encéfalo y médula espinal, ¿verdad? Dentro del encéfalo se encuentra el cerebro. Se encuentra el mesencéfalo, el bulbo raquídeo, el cerebelo. Recuerden eso. A ver, ¿cuál es la función del sistema nervioso central? Regula el funcionamiento de los órganos y aparatos del cuerpo. Percibe los estímulos que provienen del modo exterior o interior. Por ejemplo, ¿verdad? Un estímulo puede ser, hemos dicho, el frío, el calor, el dolor, el ardor. Ellos, o el cerebro va a percibir todo eso, el sistema nervioso central. También, obviamente, no solo del exterior, sino también del interior, ¿verdad? Los dolores internos. El sistema nervioso central lo va a percibir. Procesan la información y transmiten una respuesta en forma de impulsos nerviosos a través de las neuronas. Entonces, como van a sentir ese estímulo, va a ir hacia el encéfalo, hacia el cerebro y se va a procesar esa información y va a regresar ya como una respuesta. Y obviamente toda información siempre va a pasar por las neuronas, ¿verdad? Haciendo sinapsis, siempre. Controla las funciones psíquicas y movimientos. Realiza los procesos cognitivos, como es el de pensar, ¿verdad? Entonces, todo eso hace nuestro sistema nervioso central. Es muy importante, recuerden. ¿Y cuáles son las funciones del sistema nervioso periférico? Obviamente el sistema nervioso central trabaja conjuntamente con el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Para que el sistema nervioso central trabaje, obviamente el periférico le tiene que enviar esa información captada del exterior. A ver. La función principal del sistema nervioso periférico es la conexión y relación entre el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo, los órganos, las extremidades y la piel. Eso hace el sistema nervioso periférico. Va a conectar al cerebro y médula espinal con todos los órganos, extremidades y el exterior. Si no, ¿cómo captaría los estímulos del exterior nuestro sistema nervioso central? Necesariamente tiene que hacer uso del sistema nervioso periférico. Posibilita que el cerebro y la médula envíen y reciban información del medio, lo que permite la reacción a los estímulos externos y del ambiente, lo que dijimos hace un rato, ¿verdad? Gracias al sistema nervioso periférico va a hacer que el cerebro y la médula envíen y reciban información del medio exterior. Obviamente, y esa información, ¿qué va a hacer? Va a hacer que haya estímulos externos del ambiente. Recuerden eso. Entonces, el sistema nervioso central y el periférico van a trabajar en conjunto. Yo puedo sentir ardor, un dolor, lo capta el sistema nervioso periférico, pero ¿quién lo va a procesar? El sistema nervioso central, y va a enviar una respuesta. El sistema permite la activación de la musculatura para realizar movimientos, tanto voluntarios como involuntarios. Eso es cierto, ¿verdad? Tú quizás estás caminando y de la nada tú te hinques con un clavo, ¿verdad? Te recuestas a la pared y te hinques con un clavo. Tú automáticamente, por reacción, por reflejo, tú vas a quitar el brazo.
dentro de unos segundos recién te vas a dar cuenta de lo que ha sucedido. Eso es un reflejo. Ha actuado tu sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico cumple un rol básico. De él depende el control de la respiración, la digestión, la salivación. Permite realizar estas funciones sin necesidad de pensar conscientemente en ellas. Es decir, por ti mismo tú puedes hacer que tu cuerpo produzca saliva o que respire. No, ¿verdad? ¿Quién hace esa función? El sistema nervioso periférico, porque son acciones involuntarias. Tú no puedes hacerlo, se hacen por sí solas y esa es la función del sistema nervioso periférico. Las respuestas de huida, las respuestas de lucha, dependen también del sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque prepara y moviliza el cuerpo para responder de manera rápida ante situaciones de peligro o amenaza. Automáticamente, ante estos estímulos y respuestas rápidas de tu cuerpo, el sistema nervioso periférico se encarga. Es por eso que a veces cuando pelean dicen, ¿no? Tú has reaccionado sin pensar, porque quizás tu sistema nervioso central no ha actuado del todo. Gracias a él se transmite información acerca del entorno al cerebro, lo que originan respuestas. Estas reacciones tienen la función de proteger al organismo y son vitales para la supervivencia, ¿verdad? Quizás tú estás caminando y veas un peligro, ¿verdad? Veas un auto que se avecina. Automáticamente tus ojos, que son parte del sistema nervioso periférico, van a observar el peligro y van a enviar información al cerebro, ¿verdad? Y el cerebro va a enviar una respuesta hacia el cuerpo y va a hacer que éste corra, se mueva o se lance hacia un lado para no ser atropellado. Todas esas son las funciones del sistema nervioso periférico. Ahora, ¿cuáles son los receptores y sistemas sensoriales? Y diga su función. A ver, primero debemos tener en cuenta algo. La información sensorial es recibida por el sistema nervioso periférico y procesada por neuronas y sinapsis sensoriales de la médula espinal. La sensación es la respuesta de los receptores sensoriales a estímulos específicos y su posterior procesamiento en el cerebro. Nuevamente, recuerden que, por ejemplo, un reflejo no necesariamente va a ser procesado por el cerebro, sino va a ser procesado por la médula espinal. A ver, por ejemplo, un reflejo en el dedo es mucho más rápido que esa información se procese aquí en la médula que en el cerebro. ¿Por qué? Porque hay más distancia hacia el cerebro. Tú te quemas con una vela, obviamente por reflejo, tú vas a quitar la mano rápidamente. Eso quiere decir que la información llegó a la médula y la médula envió una respuesta para quitar la mano. Ya posteriormente eso fue el cerebro. ¿Sí? Se necesita una respuesta mucho más rápida, es por eso que llega a la médula. A eso llamamos reflejos. Entonces podemos decir que el reflejo no necesariamente es procesada por el cerebro, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son los receptores sensoriales? Cuando hablamos de receptores son que reciben, ¿verdad? ¿Qué van a recibir? Sensaciones. Un receptor son el o los mecanorreceptores. ¿Cuál es la función o qué hacen? Responden al tacto, a la posición del cuerpo y al estímulo de las ondas sonoras. Entonces, nosotros vamos a percibir un estímulo del exterior, quizás una onda sonora, un sonido fuerte o el tacto de alguna cosa. ¿Quién va a captar eso? Los mecanorreceptores. ¿Y hacia dónde va a enviar esa información? Hacia el cerebro, ¿verdad? Recuerden que cuando hablamos de mecanorreceptores estamos hablando de receptores. Obviamente estamos hablando de partes del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Ahora, ¿quién capta el sabor, el olor? Los quimiorreceptores. Obviamente, entonces, los quimiorreceptores, ¿dónde están? Ah, están en la lengua, ¿verdad? Están en el olfato.
Los fotorreceptores, obviamente van a captar o van a responder a la luz. ¿Dónde van a estar estos fotorreceptores? En los ojos. Los termorreceptores responden a los cambios de temperatura. Pueden estar en la piel. Los nociceptores responden a estímulos nocivos o de dolor. Los electroreceptores. Solo algunos animales lo poseen, por ejemplo el tiburón. Gracias a que los tiburones poseen estos electroreceptores, van a detectar los campos eléctricos generados por el movimiento que viajan por el agua salada. Quizás una persona, un animal, realiza movimientos bajo el agua, los tiburones van a captar esos movimientos gracias a los electroreceptores. Los magnetorreceptores. Algunas aves lo tienen. ¿Para qué? Para ayudarse a orientarse. Ustedes habrán visto viajar un grupo de aves, ¿verdad? De norte a sur, de oeste a oeste. Viajan grandes o largos kilómetros. ¿Cómo saben ellos hacia dónde se dirigen? ¿Por qué? Porque en el cerebro tienen magnetorreceptores. Le ayudan a qué? A poder orientarse, saber dónde es norte, dónde es el sur. ¿Qué crees que ocurre en nuestro sistema nervioso cuando dos personas se abrazan? A ver, dos personas se abrazan. A ver. Obviamente, cuando dos personas se abrazan, siempre van a estar conectados el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. A ver. Todo empieza en el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Tú vas a sentir quizás el estímulo o la sensación de que te están tocando. Te está tocando una mano, un brazo, ¿verdad? Entonces, la piel capta eso. ¿Y qué va a hacer? Lo va a recibir como un estímulo. A ver, vamos a ver este dibujo primero este dibujo, ¿verdad? Si una persona te toca, obviamente es un estímulo. Y tú lo vas a recibir. Ese estímulo va a ser recibido ¿por quién? Por la piel, por el sistema nervioso periférico. Entonces, a ser recibido ese estímulo por la piel, va a viajar obviamente por nervios, que son un grupo de neuronas, ¿verdad? Una red de neuronas. Estas redes de neuronas se van a denominar vía aferente. ¿Y hacia dónde lo van a llevar? Hacia el centro integrador, que en este caso puede ser el cerebro. Entonces, el estímulo es el abrazo, que te toquen. Tú vas a recibir ese estímulo por la piel y van a ser llevados por los nervios hacia el cerebro. Ya llegó el cerebro ese estímulo. ¿Qué va a hacer el cerebro? Lo va a convertir en respuesta. Y esa respuesta va a viajar por otra vía llamada eferente, que también van a ser neuronas. Ahora, estos se van a convertir obviamente en respuestas a través del efector. El estímulo es recibido, el cerebro lo procesa y lo procesa en una respuesta. En este caso, la respuesta, ¿cuál va a ser? Si a ti te abrazan, ese es el estímulo, ¿verdad? El cerebro lo va a procesar y la respuesta va a ser que tú abraces a la otra persona. Nuevamente, a ver, en esta imagen. A ver, esta mano siente la sensación de quemazón, ¿verdad? Se quema ahí. Entonces, eso va a ser el estímulo, ¿verdad? El quemazón. Obviamente esto va a ser un reflejo. Entonces, el quemazón va a ser un estímulo. Ese estímulo va a ser una información que va a viajar por las neuronas. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde llega primero? A la médula espinal. Como es un reflejo, la médula espinal lo va a procesar y desde aquí va a enviar una respuesta. Y la respuesta va a hacer que retires la mano. Como es un reflejo, va a ser rápido. Pero ¿qué pasa si no es esto? Quizás es un abrazo. Entonces la información no va a llegar a la médula espinal y va a viajar hacia el cerebro. Y el cerebro lo va a procesar y va a dar una respuesta que otra vez va a viajar hacia tu mano. Recuerden, el reflejo no necesariamente va a llegar al cerebro. Entonces, eso es lo que pasa cuando una persona te abraza. Ocurre todo eso. Estímulo, recibes, viaja por las neuronas, el cerebro lo procesa y otra vez viaja por las neuronas para dar una respuesta, que en este caso va a ser el abrazo.
Siempre se trabaja de esa forma. A ver, realizar un cuadro en el que hagas un listado de las sensaciones más fuertes que hayas tenido y los órganos de tu cuerpo en los que lo hayas sentido con mayor intensidad. A ver, por ejemplo, un golpe en la piel, ¿verdad? A ver, sensaciones y órganos, ¿verdad? Una sensación puede ser la sensación de dolor producido por un golpe. ¿En qué órgano puede ser? Puede ser en la piel del brazo, ¿verdad? Ahí está, la sensación y el órgano que lo captó, la piel. Otra sensación puede ser la sensación de escuchar un volumen bastante alto por unos parlantes. ¿Qué órgano lo va a captar? El oído. Recuerden, todo esto lo que van a captar son parte del sistema nervioso periférico. ¿Y hacia dónde van a ser llevados? Hacia el cerebro para que lo procesen, ¿verdad? Quizás acá, a ver, el golpe en la piel del brazo. El golpe es de información, es el estímulo, va a ser llevado hacia el cerebro lo va a procesar y automáticamente nosotros vamos a tener que retirar el brazo y sobarnos, ¿verdad? Eso va a ser la respuesta. La información o el estímulo va a ser el volumen alto, va a ser llevado por el oído hacia el cerebro y automáticamente, ¿cuál va a ser la respuesta? Quizás taparnos el oído o alejarnos de ese lugar. Lo mismo pasa cuando nos quemamos con una vela, ¿verdad? Puede ser en la piel de la mano. Lo mismo pasa en la sensación del frío, ¿verdad? Que va a ser en la piel del cuerpo. Quizás también otro ejemplo es la sensación de ceguera producida por una intensidad de luz. El órgano que va a ser en los ojos, ¿verdad? Entonces la información o el estímulo va a ser la ceguera por mucha luz. Y la respuesta que va a procesar el cerebro va a ser que quizás nos cerremos los ojos, nos llevemos las manos hacia los ojos, o nos retiremos de ese lugar, o simplemente miremos a otro lugar. Entonces ustedes van aquí a agregar ejemplos. A ver, para terminar, estas dos preguntas las van a realizar ustedes. Primera pregunta, ¿cómo procesa nuestro sistema nervioso las emociones que generan los conflictos? ¿Y qué estrategias basadas en criterios éticos podemos emplear para prevenirlos y mejorar la convivencia familiar? A ver, ¿cómo procesa nuestro sistema nervioso las emociones que generan los conflictos? ¿Verdad? Quizás en un conflicto, obviamente tú te vas a sentir mal, ¿verdad? Va a haber bulla, va a haber insultos, va a haber peleas, va a haber golpes. Entonces, todas estas sensaciones, recuerden que todo lo que se produce en un conflicto va a ser informaciones, van a ser estímulos. Y recuerda que todo estímulo va a ser captado por nuestro sistema nervioso periférico. Lo vamos a escuchar, lo vamos a ver, lo vamos a sentir. Todo esto va a ser información que van a ser llevado a través de nuestras neuronas o nervios hasta nuestro cerebro. Y nuestro cerebro lo va a procesar. Y quizás y la respuesta puede ser tristeza, puede ser dolor, ¿verdad? Entonces, ustedes van a explicar acá cómo procesa nuestro sistema nervioso las emociones. Entonces, van a ser captados a través de informaciones del exterior y nuestro cerebro lo va a procesar. Y las respuestas puede ser quizás llorar, puede ser tristeza, ¿verdad? Muchas respuestas puede tener dependiendo de la persona, ¿verdad? Quizás algunos no, ¿verdad? La respuesta puede ser agresividad. Entonces, ¿qué estrategias basadas en criterios éticos podemos emplear para prevenirlos y mejorar la convivencia familiar? ¿Qué estrategias podemos hacer para mejorar la convivencia familiar? Entonces, nosotros podemos procesar esa información, ¿verdad? Y no alejarnos, quizás permanecer en el lugar, calmarnos y hablar con nuestros familiares, explicar que las emociones que ellos al tener el conflicto son emociones malas y que deben trabajar en eso. Entonces ustedes van a pensar en eso. ¿Qué pueden hacer para prevenir esto? Conversar con ellos, ver que lo que están haciendo está mal, hacerles entender que a corto o largo plazo todo lo que están haciendo, esas sensaciones o esas emociones que están conteniendo se van a convertir en más grandes.
y pueden acarrear mayores problemas. Entonces, chicos, acá ustedes obviamente van a pensar, van a tener más criterio, pueden conversar con sus padres, con sus familiares, con hermanos, y van a responder a esta pregunta. ¿Qué harían ustedes? Aquí, a ver, construir una explicación sobre cuáles son las funciones principales del sistema nervioso y cómo responden a los estímulos externos. Obviamente, para responder esta pregunta, ustedes van a tener en cuenta las respuestas anteriores, ¿verdad? Que hemos tratado. Entonces, van a hacer un pequeño resumen. Construir una explicación sobre cuáles son las funciones principales del sistema nervioso. Van a anotar las funciones principales del sistema nervioso y cómo responden a los estímulos. A ver, van a opinar aquí una información más o menos de 5 líneas en su cuaderno. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya servido y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.